Buenos días. La finalidad del presente objeto de aprendizaje es que los alumnos reflexionen sobre la supuesta universalidad de los derechos humanos, ofreciendo posibles argumentos que contradicen dicha característica. Vamos a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948 y del supuesto carácter universal que se le atribuye a los valores y a los derechos que en ella misma se reflejan. Sin embargo, frente a este carácter universal de dicha declaración, cabría oponer, según la doctrina, un relativismo cultural. Antes de explicar en qué consistiría la universalidad y qué es el relativismo cultural, hay que indicar que existe una confusión, como vemos, de los términos y planos del debate, pues lo universal se pondría a lo particular y lo opuesto al relativo sería lo absoluto. Por un lado, por tanto, desde una dimensión lógica y cuantitativa tendríamos universal versus particular y desde una dimensión ontológica lo absoluto como lo contrario a lo relativo. Pasemos pues así a ver qué es o qué podría ser considerado universal. Pues bien, universal es aquello que es válido para todos los casos independientemente de los contextos de espacio y tiempo. Con esta definición resulta claro que la Declaración Universal de Derechos Humanos no sería universal, porque no puede ser válida para todos los contextos de espacio y tiempo. No podemos hablar, vemos en pantalla, de universalidad porque no podemos elaborar un paradigma descontextualizado. Por ello, los derechos humanos son particulares y no universales. Y lo son porque, efectivamente, son relativos. Son construidos y dependientes de contextos históricos culturales desde los que se producen. El profesor Boaventura de Sousa Santos nos dice que los derechos humanos son típicamente occidentales y que no tienen, en este sentido, nada de universal. Él lo que hace es contraponer lo que serían los presupuestos filosóficos europeos occidentales con los presupuestos filosóficos de la cosmovisión de la cultura indígena. ¿Cuáles serían los presupuestos filosóficos occidentales? Pues él nos dice que la naturaleza humana es individual y puede ser conocida por medios racionales. También que la naturaleza humana es diferente y superior a toda otra naturaleza. Y por último, que la naturaleza humana, su dignidad, es anterior a la sociedad de Estado. Pues bien, si contraponemos estos presupuestos filosóficos a la cultura, a la cosmovisión indígena, veremos así que la naturaleza humana, para la cosmovisión indígena, es colectiva, comunitaria, y además que no es superior a la naturaleza, sino que es una parte más de ella. Y en ese sentido no diríamos que la dignidad es anterior a la sociedad porque efectivamente su razón de ser está en la comunidad, por tanto no antes de su constitución. Entonces, esta falsa universalidad de los valores de una cultura particular, como podría ser la occidental, puede traducirse en una imposición o dominación de una cultura sobre otras. Ante este problema se desarrolló la denominada doctrina del relativismo cultural ante la diversidad cultural existente. Entonces, ¿qué es el relativismo cultural? Pues lo que tenemos que ver es que hay dos variantes del mismo, una que sería un relativismo radical. Este relativismo radical diría que todo vale. En este sentido, de acuerdo con una diversidad cultural, tendríamos que aceptar incluso aquello que nos parece que atenta a lo más sagrado, a la dignidad, como puede ser casos como la ablación. Eso sería aceptar relativismo, ya os digo, radical. En cambio, un relativismo moderado sería respetuoso con la diversidad cultural, pero habría un mínimo de valores, de derechos intangibles, pero nos encontraríamos ante un problema que, dando a entender que existen ese mínimo de derechos de valores intangibles, volveríamos a construir un mínimo universal ético, que seguramente sería ese mínimo universal ético basado en una cultura y no en otras.
¿Cómo superar, por tanto, el relativismo ante este problema? Por una parte, del radical, por supuesto, y también del relativo moderado, por cuanto construimos ese universal ético moderado. Pues bien, el profesor mexicano Villoro nos dice que lo que hay que hacer es buscar valores transculturales, valores que existan, que se den en todas las culturas. Claro, para ello lo que debe hacerse es un diálogo intercultural, una comunicación entre culturas. Es decir, lo que se trata realmente es de llevar a cabo una lectura, una interpretación de los derechos humanos desde una perspectiva pluricultural. Pero volviendo al caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entonces no nos sirve, hay que criticarla efectivamente porque en parte está construida sobre unos presupuestos occidentales filosóficos. Bueno, hay que darle un peso importante a la declaración. ¿Por qué? Porque tiene una intención integradora. Y ello se vio en el mismo momento de su votación en el seno de Naciones Unidas. Y que lo que sí que podemos destacar de la misma es que tiene una vocación de universalidad. No es universal, pero sí que tiene esa vocación. Entonces, lo que podemos hacer en ese diálogo intercultural, en esa comunicación entre culturas, es invitar a los otros que compartan dichos valores. Es decir, podemos invitar a las otras culturas a que efectivamente compartan los valores de derechos reconocidos en la Declaración Universal. Pero invitar no significa imponer. Por último, haremos referencia ante la llegada de inmigración o países en los que podemos encontrar diversas culturas a dos tipos de ciudadanía, de modelos de ciudadanía. Por un lado, el modelo de ciudadanía integrada y por otro, el modelo de ciudadanía diferenciada. ¿Qué nos dice el primer modelo, el de ciudadanía integrada? Sería aquel que niega derechos a las minorías y pretende su integración en la sociedad nacional a través de un proceso homogeneizador. Esto es lo que sucedió en América Latina, efectivamente, con los estados que se independizaron de España y de Portugal, de las metrópolis, que efectivamente esa integración de las poblaciones indígenas supuso una dominación de la cultura occidental frente a esa cosmovisión indígena y dejando a los indígenas, en todo caso, como ciudadanos de segunda categoría. Entonces, rechazando ese modelo, que no es respetuoso con la diversidad cultural, surge el modelo de integración diferenciada en una ciudadanía multiétnica, que es respetuosa con la diversidad étnica y cultural, y en ese caso hablamos de una ciudadanía diferenciada. Se trata, por tanto, de reconocer la diversidad cultural y derechos de esas otras culturas, véase, como citábamos, los pueblos indígenas, y un conjunto de derechos individuales que corresponderían a todos los ciudadanos de ese Estado. Caso práctico. Un caso práctico se propone a los alumnos muy interesante y a la vez polémico y que se está produciendo en España a raíz de la inmigración, en este caso sería de ciudadanos de países de América Latina, y en la que están siendo juzgados ante posibles delitos, como veremos, de abusos sexuales. El caso que planteamos es que se reflexione individualmente y en grupo sobre relaciones sexuales con menores de 13 años en España, por parte tanto de ecuatorianos como bolivianos, eso sí, de acuerdo con sus costumbres. Habría que examinar efectivamente si en Bolivia y Ecuador, en determinadas zonas, es costumbre tener relaciones sexuales con menores incluso de 13 años, aunque en España no se pueden tener estas relaciones y estaría penado por el Código Penal. ¿Cuál ha sido la solución hasta ahora que se está llevando a cabo? Para ello tenemos un material de apoyo que debe consultarse, que es la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril del 2006, en los que se examina el caso de un ecuatoriano que tuvo relaciones sexuales con una compatriota en España menor de 13 años. Muchas gracias.